Muy buenas tardes. Soy Jaime Andrés Ospina Ramírez, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Hago parte de la Fuerza Pública de Colombia, por tanto, hago la salvedad y la aclaración que todo lo que se hable dentro de este video es con fines netamente académicos y no es una posición por parte de mi institución o por parte de mi persona. A continuación vamos a hablar de un tema bastante importante dentro de la geopolítica, que son las relaciones bilaterales entre diferentes estados. Para este análisis en particular vamos a aplicar las relaciones que hay entre Colombia y Brasil, dos países del hemisferio occidental, dos países que tienen una importancia geográfica, una importancia económica y una importancia geopolítica dentro de la región bastante importante. Vamos a tomar diferentes teorías de las relaciones internacionales, focalizándonos principalmente en el realismo, y vamos a sacar unas conclusiones dentro de ese análisis estratégico que vamos a aplicar dentro de esas relaciones bilaterales. En ese sentido, en una primera medida debemos conocer de qué países estamos hablando. Colombia es un país que comparte frontera con Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil. Un estado que tiene un baño de los dos océanos del mundo, que son el Atlántico y el Pacífico, y a diferencia de su vecino brasileño, habla español. Brasil es un país que comparte frontera con todos los países sudamericanos a excepción de Ecuador y Chile. Su extensión territorial es bastante grande, casi ocupa la mitad del territorio sudamericano al oriente. Y además de eso, pues su idioma es el portugués, debido a la colonización anterior a la que hubo pues, en Colombia, que fue por parte de españoles. Esta fue por parte de la corona portuguesa. Son dos territorios diferentes en el sentido demográfico, en el sentido de extensión territorial y en el sentido poblacional. Colombia y Brasil han fortalecido relaciones en los últimos 10 años, debido al gran comercio y la posición geopolítica que Brasil ha venido, teniendo dentro de un comercio fortalecido y dentro de una inversión de países exteriores bastante fuerte allá. Recordemos que Brasil es uno de los países sudamericanos donde se están centrando diferentes multinacionales, especialmente de Estados Unidos, tal es el caso de Chevrolet. Y en esa primera comparación o en esa primera estructuración en temas de visión por país, pues nos damos cuenta de una cierta ventaja, no tanto geográfica, pero sí territorial de Brasil sobre Colombia. Mientras que la ventaja de posición geográfica la debería tener Colombia, creemos hasta el momento que no ha sido aprovechada como debería ser. Pero queremos, evaluar todas estas cosas bajo la visión de una teoría internacional que es el realismo. ¿Pero qué es el realismo? Para Luis Oro Tapia, en su obra escrita en 2013 llamada El concepto del realismo político, el Estado actúa como un actor autónomo racional que persigue intereses propios con un objetivo primordial de mantener su seguridad y una soberanía dentro de dentro de una anarquía internacional que se presenta en ese momento. Para Oro, que construye este concepto del realismo político a partir de diferentes estudios de autores en la tradición occidental. Sin embargo, si miramos la obra de Germán Cloud, llamada Una visión introductoria a los principios del realismo político, también escrita en 2013, para él, el Estado es el máxime de todas las instituciones, inclusive no gubernamentales, dentro de un escenario internacional, y por ende, siendo una entidad suprema, debe mantener su soberanía y mantener su sobreexistencia dentro del panorama global a partir de cualquier principio aplicable. Y a pesar de lo que expresa Ernesto Cabrera García en su obra escrita en 2014 llamada La invención del realismo político, un ejercicio de historia conceptual, donde dice o soporta que el realismo dentro de las relaciones internacionales solo sirve para hacer una conceptualización de las relaciones en la historia, voy a centrarme más en el concepto realizado por Henry Naud en su obra escrita en 2012 de nombre Perspective
on International Relations, donde muestra que, digamos, esa teoría de las relaciones internacionales se expresa como uno de los soportes para los acontecimientos mundiales presentes, pasados y tal vez futuros, y así entender este dinamismo y esa sinergia entre estados. Entrando en materia y basándonos en los últimos boletines de la Cancillería colombiana, en la División Internacional de la Policía Nacional y en los resultados realizados dentro de un análisis estratégico bilateral de la Dirección de Inteligencia Policial, nos damos cuenta que las relaciones de Colombia y Brasil venían siendo un poco frías y distantes, no sabemos si aplicados dentro de las diferencias, especialmente en el lenguaje, o dentro de las diferencias más poblacionales e ideológicas que hay o que se presentaban. Nos damos cuenta que en los últimos 15 años Colombia y Brasil han venido potencializando estas relaciones basadas prácticamente en un solo concepto, la seguridad. Y bajo este concepto de seguridad me pongo de acuerdo con diferentes autores de obras sobre relaciones internacionales, como lo es Gino Pauseli en su obra llamada Teoría de las Relaciones Internacionales y la explicación de la ayuda externa, escrita en 2014. Además de Gonzalo Álvarez Fuentes en su obra escrita en 2015 llamada Hacia una perspectiva constructivista y crítica del análisis de política exterior, y asimismo de Marina Vitelli en su obra 20 años de constructivismo de relaciones internacionales, sobre la necesidad de la interacción entre dos países que fortalecen su seguridad o que, viendo vulnerabilidades dentro de su seguridad, especialmente fronteriza, acuden a una relación. Eso es lo que pasó con Colombia y Brasil. Y bajo este concepto de seguridad me pongo de acuerdo con diferentes autores de obras sobre relaciones internacionales, como lo es Gino Pauseli en su obra llamada Teoría de las Relaciones Internacionales y la explicación de la ayuda externa, escrita en 2014. Además de Gonzalo Álvarez Fuentes en su obra escrita en 2015 llamada Hacia una perspectiva constructivista y crítica del análisis de política exterior, y asimismo de Marina Vitelli en su obra 20 años de constructivismo de relaciones internacionales, sobre la necesidad de la interacción entre dos países que fortalecen su seguridad o que, viendo vulnerabilidades dentro de su seguridad, especialmente fronteriza, acuden a una relación. Eso es lo que pasó con Colombia y Brasil. Dentro del libro Fenomenologías Fronterizas, escrito por el equipo de trabajo CIPRO de la Policía Nacional en 2016, vemos la necesidad de el fortalecimiento de intercambio de información estratégica en la frontera colombo-brasileña, especialmente por tres causas. Primero, el traspaso de ilícitos, especialmente cocaína. Segundo, la transhumancia electoral presentada en el 2015, donde personas con cédula brasileña falsificaban sus cédulas y pues podían votar en territorio colombiano. Y tercero, frente al comercio ilegal de fauna y flora brasileña hacia Colombia. Digamos que esas necesidades escritas se dieron cuenta a partir de los diferentes estados, y se dio un fortalecimiento de la necesidad de ese intercambio de información que es aplicable dentro de la interacción en seguridad de esos dos países. La experiencia colombiana dentro de un conflicto interno que ya todo el mundo conoce, frente a la experiencia comercial y los pasos agigantados dentro del comercio internacional que está haciendo Brasil, hacen que dos estados se complementen, uno dentro de las experiencias de seguridad, digamos, en el combate fenomenológico de las situaciones que se podrían presentar en Brasil, y el otro dentro de las ventajas de su territorio, de su extenso territorio y su experiencia comercial frente a Colombia, daría un complemento bastante importante dentro de la geopolítica internacional. Y en esto quiero concluir. Para Mario Guillermo Gómez, en su obra escrita en 2015 llamada Pensamiento Filosófico, este es un portugués, y para José Guadalupe Vargas Hernández en su obra realizada en 2009 llamada El realismo y el neorrealismo estructural, nos ponemos de acuerdo en que los actores primarios
en los asuntos internacionales son los estados y ellos son los únicos que pueden decidir su rumbo dentro de las relaciones internacionales. Pues bien, esto fue lo que aplicó Brasil y Colombia dentro de la necesidad de complemento en comercio y en seguridad, y dentro de una fenomenología compartida especialmente en la zona fronteriza, pues dieron la necesidad de fortalecer sus relaciones internacionales. Entonces podríamos concluir lo siguiente: Colombia y Brasil fortalecen sus relaciones de acuerdo a las necesidades de seguridad y de acuerdo a las necesidades de experiencia en comercio, tanto de un país o un estado sobre el otro, con el fin de mantener su vigencia dentro del mapa anárquico internacional.